Recibe un caluroso saludo. Siempre será mi deseo que tú seas prosperado en todo, pero así como prospera tu alma. Gracias por participar de este servicio. Es para mí un honor poderme acercar ahí donde tú estás e invitarte. Si tú estás en Guatemala, acércate a nuestros servicios presenciales. Será un honor poder ministrarte, orar por ti y compartir juntos. Qué lindo sería eso. Bien, ahí donde estás. Vamos a entregar esta reunión al Señor y vamos a meditar con el próximo canto y después entramos de lleno a la palabra. Padre, gracias te doy por tu amor. Gracias te doy por tu bendición. Gracias, Señor, te doy por tu presencia. Padre mío, seas tú, Padre mío, galardonador de los que te buscan. Y aquí está un pueblo que te busca, Señor. Alza tus manos para decirte, háblanos. Te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Mientras tú le adores, mientras tú levantes tus manos, su presencia corre como un río en este lugar. Es poderosa su presencia aquí. Quiero adorar y contemplar tu santidad y reconocer hoy tu poder. Habitar en tu preciosa intimidad y estar rodeado por la gloria de tu nombre. Oh, Jesús, atrapado por tu río poderoso, atrapado en la corriente de tu sanidad. Sé que libre seré, sé que libre seré en el poder de tu precioso nombre. Damos gloria a ti. Quiero adorar y contemplar tu santidad y reconocer hoy tu poder. Quiero habitar en tu gloriosa intimidad y estar rodeado por la gloria de tu nombre, atrapado por tu río poderoso y atrapado en la corriente de tu sanidad. Sé que libre seré, sé que libre seré en el poder de tu precioso nombre. Aleluya. Sus manos y le da gloria al Rey de Reyes. Su gloria está aquí. Aleluya. Quiero que levante sus manos y se lo diga con todo su corazón. Atrapado
seré y atrapado por tu río poderoso, atrapado en la corriente de tus hábitats. Sé que libre seré, sé que libre seré en el poder de tu precioso nombre. Con tus manos alzadas, puedes adorar el nombre del Señor. Puedes decirle en este momento, en tu presencia y plenitud de gozo: Padre mío, te adoro y te exalto. Adoramos tu nombre, porque tú eres, Señor, el único digno de ser adorado, exaltado, alabado, aclamado. Padre, te adoramos, te exaltamos, porque en medio de tu presencia tú nos atraes. Que quedamos atrapados en ti, Señor. Te adoro, mi Cristo, te adoro, te adoro, te adoro. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias por tu amor, tu misericordia. Te alabo. Te alabo, te alabo y te alabo. Aleluya. No hay como poder tener palabras que salgan de un corazón agradecido y que puedas decirle: Padre, te adoro y te exalto. Padre, no tengo palabras para poder expresar lo hermoso que es poder declarar un canto, poder declarar algo para ti. Qué lindo. Bien, ahí donde estás, voy a orar en este momento por aquellas ofrendas que han tenido a bien mandar a este ministerio. Es una continuidad de la adoración, porque adoramos por medio de nuestros cantos, pero también por medio de nuestras ofrendas. Entonces, Señor, ahí donde estás, si tú puedes, si tú eres uno de estos, solo cierra tus ojos y con tus manos alzadas puedes decirle de esta manera: Señor, te doy gracias porque la bendición que tú me das, yo te doy también. Recibe, Señor, este gesto, este tributo, esta expresión de lo que sale del corazón. Bendícelo, te lo pido. Y, Padre, por la autoridad que tú me das como ministro, como siervo de este evangelio, yo bendigo todas estas ofrendas y te pido que seas tú quien haga eco, Padre, eco a lo que tú has declarado, que al dador alegre tú lo bendecirás, al dador alegre tú lo cubrirás y sobre todo al dador alegre tú serás su guarda, tú serás su escudo. Tú guardarás su salida y su entrada, te lo pido. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Vamos a entrar de lleno a este mensaje hermoso, de aquellos mensajes que han estado en mi corazón por años y que siempre yo declararé, porque nada menos que habla acerca del anhelo del corazón del hombre, el corazón de la persona o de los hombres. ¿Qué es lo que abunda en tu corazón? Pues de eso habla la boca. Qué mejor si nosotros nos llenamos de Él, de Jesucristo, y que de alguna manera Él en nosotros y después nosotros en Él. O sea, que cuando Él está en nosotros, cuando nosotros lo recibimos, y cuando nosotros nos metemos inmersos en Él es porque ya nos metimos en Él. Entonces es como decirle: Señor, ya estoy en ti. Y qué hermoso es poder habitar en tu presencia, en tu río poderoso. Pero debe haber una intención en el corazón de poder decir: Señor, yo quiero anhelar y buscar
tu presencia, ser un buscador de su presencia. Esto de buscar su presencia, créalo, no es algo muy místico, no es porque tú tengas alguna imagen del Señor en tu casa, eso al contrario, te quiero decir que el Padre dice, no os harán imágenes, no haréis imágenes de mí, dice él, menos para tratar de, si tú quieres orar, dirigirte a la imagen, porque el Señor está en todo lugar. Pero, ¿por qué es tan importante el buscar? Porque Él dice que Él se puede volver atractivo. Y cuando Él se vuelve atractivo, dice el Cantar de los Cantares dice, ante Él correremos, porque Él es atractivo. Pero para poder nosotros sentir ese deseo, tenemos que tener la intención de buscarlo. La presencia de Dios en nosotros no solo es un amuleto, no es un amuleto. Pero algunos piensan que porque Dios está conmigo, ahora me tiene que ir bien aquí, me tiene que ir bien, entonces lo buscas como un amuleto. No, buscar la presencia de Él es porque su presencia hay gozo, hay paz, hay santidad. Y hay otros atributos que te permiten el decir al que está en su presencia vienen las añadiduras. Por supuesto que vienen las añadiduras. Por supuesto que hay algunos que buscaron la presencia de Dios. La Escritura da el ejemplo de algunos que la anhelaron. Moisés, cuando tiene esa tarea de sacar a este pueblo y llevarlo por el desierto, él tiene una conversación con el Señor. Y en su conversación, el Señor le dice, no temas. Y como tú puedes ver en la pantalla, dice, y el Señor respondió, mi presencia irá contigo, y con la presencia da paz, te daré descanso. Entonces le dijo Moisés, si tu presencia, aleluya, no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Si tu presencia no va, no estoy convencido que tu presencia esté en mí, o no estés, o yo vaya, o sea, que yo no busque esa presencia tuya para que yo sepa que tú habitas en mi corazón, pues no me hagas mover. De eso le decía Moisés. Que tú puedas también declararle al Señor, Señor, que yo pueda anhelar esa presencia como la deseó Moisés. Pero da la impresión entonces que si el Señor te dice, mi presencia irá contigo, o sea que pueden haber momentos que la presencia de Dios no vaya con ellos. Y se trata de esta historia. ¿Cómo provocar de que yo sea un buscador de su presencia? Bueno, porque el Señor dice que hay lugares donde Él no se siente agradado. Le voy a contar vamos a hacer esta narrativa. Imagínese esta situación hipotética. Ya es casi medianoche. Y de repente usted oye ruidos fuera de su casa y sale al portón o a la puerta principal, y cuando mira por la puerta encuentra que ahí está caminando frente a su casa nada menos que su servidor, el pastor Chito. Ahí anda. Bueno, como usted me conoce, usted sale inmediatamente y me dice, pastor, yo pues lo he visto predicar, o yo voy a su iglesia, o yo lo conozco por alguna situación que anda haciendo por acá. Entonces vengo yo y le cuento que mi carro se descompuso y que andaba ahí y que no tenía ya carga en mi celular y lo peor de todo es que andaba sin ni un centavo. Entonces que estaba ahí como loco buscando ayuda. Y el plano que tú eres un ángel y me vas a atender, no sé si me puedes dar cobija en tu casa. Entonces, ¿usted qué me diría? Por favor, no le va a hacer falta nada. Bueno, pero algunos o la mayoría me aceptarían. Pero imagínense que luego a su casa entro
Y de repente llego al comedor y le digo, ¿qué hace este comedor aquí? Y usted se dice, es que es el comedor. No, 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 no. La mesa del comedor tiene que estar allá en el patio viendo las estrellas. Porque no hay como dar gracias al Altísimo de la provisión que Dios nos da. Usted viene y dice, qué raro, pero bueno. Y por hacerme la caridad, mueve la mesa. De repente llego yo a su sala y qué linda esta sala café. Sí, mire que la acabo de sacar a plazos y son de aquellas que hice, se tira y que casi se desaparece. No, 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 le digo yo. Me trae sábanas blancas, porque nada menos que la santidad en esta casa. ¿Y usted cómo? Y me trae las sábanas y usted empieza a sentirse un poco... Bueno, de repente yo veo y miro en un corredor que están las fotos de su familia. Y estas fotos, que mire que aquí está mi abuelita, que aquí está mi tía y que aquí está mi fulana. No, 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 le digo yo. Me las volteas, porque yo no ando aquí viendo ningún tipo de cara amargada, ni alegre, ni nada. Por favor. Y en ese momento usted está un poco rascada. Y de repente, ¿verdad? Ya estoy yo por decirle, ¿y usted qué piensa? ¿Qué está usted dispuesta a decirme o dispuesto a decirme en ese momento? ¿Sabe qué me diría? Mire, pastorcito, en su casa lo que usted quiera, pero aquí en mi casa es mi casa. Ahora ya no lo paso a los cuartos. ¿Sabe una cosa? Muchas veces así es el Señor. Muchas veces el Señor dice, yo quiero habitar en tu casa. Yo quiero llevar mi presencia ahí. Pero hay cosas que no me agradan. Y cuando yo te pido cambiar, empiezas con pucheros, empiezas con que no. Y termino yo, pues de alguna manera, retirándome. Sí, hay un verso bíblico que habla de esto. Así lo dice Jeremías 14:8. Léalo conmigo. Dice el Señor de esta manera. Tú eres la esperanza de Israel, su Salvador en tiempo de angustia. ¿Por qué te comportas como extranjero en esta tierra? Como caminante que se desvía para pasar la noche. ¿Cuál es el clamor nuestro? ¿Acaso nosotros no deberíamos decirle, Señor, yo quiero que tú habites en mi casa? ¿No se lo has dicho? Yo le he dicho muchas veces, Señor, haz tu habitación en mi casa. No te vayas de ahí. Pero ¿será que Él quiere quedarse en mi casa? Porque con estos, el pueblo de Israel, prácticamente Él les decía, prefiero ser un extranjero en esta tierra, quisiera ser un forastero, un huésped, porque no me agrada estar en esta casa. Si algo debiéramos nosotros decirle, Señor, ¿qué debo de hacer para que tú te quedes, para que tú te sientas presente en mi casa? Porque, ¿sabe una cosa? El anhelo de tener la presencia de Dios provoca cambios en el hogar. Hace que sucedan cosas que en el tiempo nosotros nos damos cuenta que hay cambios en las personas o en general, ¿verdad? Pablo, cuando lo trató de explicar en una de sus cartas a los Corintios, lo decía de esta manera. Vaya conmigo en 2 Corintios capítulo 3, verso 17. Y él decía de esta manera. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Dando a entender que la presencia del Señor se expresa por medio de su Santo Espíritu. Entonces, Él te está diciendo que si tú permites que mi Espíritu more ahí contigo, tú vas a tener la libertad de muchas cosas. Libertad para adorarlo,
libertad para usar la autoridad que Él nos delega, libertad para poder tener esa relación con nuestros amigos y ministrarlos. Es una libertad responsable. El problema es que algunos empiezan a tener un libertinaje porque empiezan a hacer cosas que provocan que esa presencia salga de ahí. Pero yo te dije hace un rato, su presencia hace cambios, transforma. Y así lo dice el verso que sigue. Ahí en el mismo 2 Corintios, capítulo 3, versos 17 y 18, dice de esta manera. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu. O sea que aquí Él hace ver que Él es el Espíritu. Por supuesto que nosotros, dice Pablo, bueno, quien aquí está escribiendo Moisés, Pablo está escribiendo acerca de Moisés, que él estaba delante de Dios cara a cara. Y él cuando salía de su tienda, dice que su rostro era tan fuerte de la presencia de Dios que se ponía un rostro. Y él dice, él se ponía un manto cubriendo el rostro. Entonces aquí este verso lo que dice es que nosotros no necesitamos un manto. Nosotros podemos tener la libertad de tener a rostro descubierto, contemplar su presencia para que Él se manifieste en nosotros mismos. Y conforme tú anheles más esa presencia, dice que ocurre esa palabra transformados, que es metamorfo. Empieza a haber un cambio en nosotros. Su presencia es tan notoria. El ejemplo que yo a veces doy con esto es, imagínense que usted me mira y aquí tengo dos grupos de personas. Y yo agarro una vejiga o un globo y a uno lo lleno de aire y al otro lo lleno de agua. Entonces me acerco con el grupo de aire, agarro un alfiler y ¡pongón! ¡Ploch! ¿Qué sucede con la gente? Lo más seguro es que den un brinco. ¡Uy! Me asustó. ¿Por qué? Porque había aire. Pero ¿qué sucede con la gente si yo agarro el de agua y reviento el globo? Le puedo asegurar que muchos dan un grito recordándome mis ancestros por la mojada que les di. Pero lo que le puedo decir es que de lo que había en ese globo les cayó a ellos. Eso es lo que sucede cuando uno empieza a llenarse de la presencia de Dios. Uno tiende a impactar a la vida de las personas con las que uno tiene esa relación o esa comunión. Que tú puedas impactar con lo que tienes dentro a la vida de alguien más. No hay como sentirse, Señor, que tu presencia haga vibrar, haga un efecto a los que están alrededor mío. Bueno, pero hoy te quiero hablar de la historia de cómo es que la presencia del Señor impactó la vida de un personaje que está en la Escritura. Y este personaje se llama Obed-Edom. Pero para poder entender la vida de Obed-Edom, tenemos que entender algunos conceptos o llamémosle algunas normativas que habían en la ley de los hebreos en esa época. Bueno, entonces dice la Escritura en Números capítulo 18, verso 61, de esta manera. Vamos a leerlo. He aquí yo mismo he tomado a vuestros hermanos los levitas, dice el Señor. O sea, Él vino y como el pueblo de Israel ya no quería tener esa comunión con Él, porque Él les había invitado que fueran al monte a tener esa comunión con Él. Entonces Él les dice, bueno, entonces les voy a otorgar a una de las tribus, dice aquí, a los levitas,
para que ellos sean como los mediadores, los que ellos sean los que estén entre yo y ustedes. Y esto para ustedes será, dice, será un regalo para vosotros. Personas que van a estar dedicadas al Señor para servir en el ministerio de la tienda de reunión. O sea que, de alguna manera, nosotros también nos convertimos en estos levitas también. Porque de alguna manera el Señor nos dice que nosotros nos convertimos en un real sacerdocio. Y así lo dice el verso que sigue. Si me acompaña, dice así. Pero tú y tus hijos contigo, aquí le está hablando a Aarón, atenderéis a vuestro sacerdocio en todo lo concerniente al altar y a lo que está dentro del velo y ministraréis, o sea, el lugar santísimo. Os doy el sacerdocio como un regalo para servir. Pero, mire, esto es importante, pero el extraño que se acerque, ¿qué pasa con el extraño que se acerque? Morirá. Ishkamit, kaput, dilit. O sea, aquel que no era judío, o no, bueno, no digamos judío, el que no era levita, puede ser alguna otra tribu, pero si él se metía a hacer esta obra de sacerdotal, ¿para qué? Quebrantaste la ley porque dice el Señor, yo establecí un sacerdocio que era por medio de los levitas, ¿verdad? Bueno, entonces hoy vamos a entrar a contar esta historia tan hermosa de cómo es que hay personajes que fueron enamorados de la presencia de Dios. ¿Sabe quién fue un enamorado? David. David, si alguien tenía un amor por Dios, era David. David era tal deseo y anhelo que tenía de estar, que él dice que tocaba su arpa en los bosques de Éfrata. Ahí seguramente compuso muchos de los salmos que llegaron hasta nuestra existencia actual. David era un hombre que buscaba tiempo para estar con el Señor, pero también era un guerrero. Dice que en su tiempo, él sabía que la presencia de Dios estaba en el arca del pacto. Y el arca del pacto había sido prácticamente robada por los filisteos. Pero los filisteos donde la tenían, obviamente la tenían no era en un lugar muy adecuado, en un carreta con bueyes, y empezó a haber una mortandad por tumores cancerígenos, que lo que vienen ellos es la regresan y llega a una, llamémosle, a una sinagoga, los sacerdotes la toman y ahí la tienen varios años, un par de años. Entonces viene David y dice, yo quiero el acta de la presencia del Señor en mi jardín, ahí le voy a hacer su lugar para que él pueda estar ahí habitando. Entonces él viene y agarra a unos sacerdotes y van por él. Pero él hace el mismo error. Regresa con el arca de ahí, con una carreta con bueyes. Y eso no era así. Tenía que haber sido caminando, portándola sobre los hombros y sacerdotes. Y dice que en una de esas, la carreta pues se la dio, se iba a voltear el arca. Y uno de los sacerdotes que estaba ahí era sacerdote, un Usías se llamaba, le pone la mano para detenerla y a este sí, kaput dilit ishkamit, cae ahí fulminado. Entonces viene David y al ver esto se sorprende porque dice, algo estoy haciendo mal. Tenemos que volver a las sendas antiguas, tenemos que aprender de qué se trata. ¿Y qué hacemos? Y en eso de que qué hacemos, viene él, busca una solución para el arca. Entonces, dice en 2 Samuel 6, 9, 10 de esta manera. David tuvo temor del Señor aquel día y dijo, ¿cómo podrá venir el arca del Señor si murió un sacerdote? ¿Cómo no le va a hacer daño a alguien más de nosotros, del pueblo? Y David no quiso trasladar el arca del Señor con él a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obed Edom Geteo.
Mire, usted dirá, bueno, posiblemente Obed-Edom era un sacerdote. No. Mire, Obed-Edom era el nombre, era pues edomita, que era como una tribu que no era israelita, porque era de los geteos. Y los geteos eran de alguna manera primos lejanos, pero que no tenían algún vínculo de comunión. Prácticamente lo que yo puedo ver es que él aprendió a vivir entre los judíos y trató de adquirir la cultura, la filosofía, el adoctrinamiento judío y llegó a ser un buen creyente del Señor, porque si no, no lo hubieran llevado ahí. Pero dijo el David, no voy a dejar que muera otro de mi pueblo. Llévensela a David, Obed-Edom, a ver qué pasa. Y aquí la historia es que si usted es Obed-Edom y de repente llegan a su puerta y le dicen, toc, 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 te traemos un regalo del rey. ¿Usted qué piensa? ¡Ay, qué alegría! Pero no faltaría un vecino que se acerque y le dice, ¿qué has hecho? ¿No sabes que este arca acaba de fulminar a un sacerdote? Y usted ya con el arca en su sala, ¿qué hace? Yo puedo imaginarme que David, cuando ya se retiran todos, se le queda viendo al arca y le empieza diciendo, no me hagas daño, no me hagas daño. Soy un buen hombre, soy un buen creyente. No soy tal vez como los sacerdotes, tal vez no hago todos los rituales, tal vez no estoy de la tribu de Leví, pero no me hagas daño. Y pasa un día, pasan 2 días, pero él empieza sintiendo que esa presencia ahí en su casa, algo le provoca, algo sucede en él que un día está alejado, el siguiente día se acerca más, hasta cuando él siente ya tiene su cama o su catre o su cobija a la par del arca. Sabe que no le va a hacer daño. Llega un día que tal es la presencia, la inmensidad de su presencia ahí, que él se levanta y se atreve a tocar el arca. Y seguramente él viene y dice, puedo sentir tu presencia en este lugar. No dice que la haya tocado, pero yo puedo imaginarme que estuvo muy cerca. Pero puedo imaginar a un Obed-Edom impactado por la presencia de Dios. Tanto es así que lo que él tiene empieza a ser prosperado. Imagínense que él está con esto y de repente llegan los hijos y le dicen, papá, el cultivo ya empezó a dar fruto, pero no faltan tantos meses para la cosecha, no, pero ya está dando fruto. O el otro, papá, las ventas, ya no tenemos inventario, pues vayan a comprar más. Viene hasta el otro hijo, papá, mis notas en la escuela, estoy mejorando. O sea, a él sí le dijo David, no, Obed, tú sigue estudiando. Pero usted puede imaginarse el cambio que hubo en casa de Dios. Y se dice, ¿cómo sabe eso? Por el verso que sigue después. Si usted lee conmigo, dice así, en el verso 12, y se dio aviso al rey David diciéndole, el Señor ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que pertenece a causa del arca de Dios. Entonces David fue con alegría e hizo subir el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Imagínense que en esos meses, o tal vez no es el tiempo, pero en esa cantidad de tiempo, su vida fue transformada, fue prosperado. Usted sabe que la presencia da paz. Su hogar era un remanso de paz, de unión, de bendición, de comunión. Usted sabía que la presencia de Dios hizo algo. Y de repente, David, el rey David, te habla Obed-Edom. Sí, mi rey. Él te manda a decir que le entregues el arca. ¿Usted qué hace? Llévensela, total. Ni la quería. Si ha cambiado su vida, ha cambiado la vida de su familia, ha cambiado la vida de los suyos. ¿Sabe qué puedo imaginarme?
que Obed-Edom se pone en la puerta, abre los brazos y las piernas. Aquí no sale nada. Pues muévete, porque el Señor quiere el arca de la presencia. Se la llevan. ¿Cómo se queda usted? Si usted ha disfrutado de la presencia de Dios, ¿cómo se queda usted? Dígame. Y aquí es donde comienza una de las historias más románticas que yo puedo ver en la Escritura. Realmente aquí es donde comienza este mensaje, o la esencia de este mensaje, o el corazón de este mensaje. ¿Cómo es que un hombre que es geteo, que no es ni levita, ni es hebreo, es geteo, decide buscar de todo corazón el arca del pacto y llevar, si ya no se la puede llevar a su casa, pues él dice, pues yo me voy a la presencia de él. Y usted me dice, ¿de dónde saca esto? Por los versos que vamos a seguir leyendo. Yo puedo imaginarme que en su desesperación, él dice, o él se ingenia, ¿cómo puedo yo tener cerca el arca del pacto o el arca de su presencia? Solo si yo pues soy del grupo de ellos. Y yo puedo imaginarme que él llega y toca la puerta, toc, toc, toc. Ah, tú eres Obed-Edom. Sí, yo soy. Mire, yo quiero trabajar aquí con ustedes. ¿Y haciendo qué? Si tú eres, disculpa, ¿eres tú levita? ¿Eres tú hebreo? No, ni el levita, entonces no puedes aquí. No. Tal vez ya le van cerrando la puerta y él mete el pie. No me cierre. Solo quiero que mediten esto. Si usted cree que la presencia del Señor no hubiera querido que estuviera en mi casa, no me hubiera bendecido. Mire cómo están mis hijos, mire cómo están los negocios, mire todo, mi vida cambió. ¿Usted cree que el arca del pacto me hubiera despreciado? Y yo creo que eso provocó algún tipo de meeting, de convocación de sacerdotes y hallar cómo hacemos con este hombre. Y le dan entrada. ¿Y sabe por qué ustedes que le dan entrada? Porque dice que cuando asignaron posiciones, él llegó a estar portero de ese cortinaje que tenía el tabernáculo. Léalo conmigo. Entonces David habló a los jefes de los levitas para que designaran a sus parientes los cantores con instrumentos de música, arpas, liras, címbalos muy resonantes, alzando con voz de alegría. Y a los levitas, mire, a los levitas designaron a como un buen número de personas. Y de último dice, y a Obed-Edom, pero ya no le ponen geteo, Gediel, porteros. O sea que empieza él diciendo, ya estoy en la puerta. Como esto funcionaba es que era un jardín grande, había un cortinaje externo con una puerta y estaba una tienda interna donde pues tenía el arca en el centro, que era como decirte el lugar santo, el lugar santísimo. Pero él estaba por lo menos en la parte de afuera del lugar. Yo puedo imaginarme ahí a Obed-Edom afuera, brincando, tratando de ver arriba de la cortina, o cuando abrían la puerta y miraba por lo menos la tienda de campaña y le decía, Señor, ya estoy cerca, ya estoy cerca. Te dije que te iba a buscar, te dije que te iba a anhelar, ya estoy cerca. Todos los días andaba buscando ahí listados de convocatoria de puestos. Y de repente aparece un puesto y él dice, ahora sí, necesitamos músicos. Ya puedo imaginarme a este geteo, a Obed-Edom, tocando a la puerta, tom, tom, tom. Hola Obed-Edom, ya estás aquí con nosotros, ya estás en la puerta, ¿qué más quieres? No. Ahí salió que hay una plaza de músicos. Si tú sabes tocar algún músico, algún instrumento musical, claro que sí.
Y sabes, bueno, me sale mejor en grupo. Y seguramente con la plata que él tenía, porque llegó a ser bendecido, compró la mejor arpa y se la lleva al sacerdote, y lo más seguro es que le dice, puchis, esta sí es arpa, tú. Bueno, total es que los versos que siguen dicen Primera Crónicas, capítulo 15, versos 19, 21, de esta manera. Asignaron puestos otra vez y dice, y así Emán, Asaf y Etán, que eran cantores, sonaban címbalos de bronce. Otros nombres, Mignías. Después dice Obed Edom, otra vez Obed Edom. Jehiel, Asasías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Entonces, para que lo entienda, detrás de la tienda en campaña del centro había un grupo de alabanza. Y ahí estaba Obed Edom. Y yo puedo imaginando que él tocando ahí a saber si tocaba bien. Pero en su corazón decía, Señor, te dije que quería estar cerca. Ya estoy más cerca. Claro que ya estoy más cerca. Pero yo recuerdo, Señor, que yo te podía ver. Yo podía ver la hermosura de tu santidad. Aquí nos divide esta tienda todavía. Y todos los días él buscando puestos y puestos y puestos. Y de repente aparece otro más. Y mire dónde termina. Dice entonces en Primera Crónicas, capítulo 15, 24, de esta manera. Léalo conmigo, dice así. Asignaron puestos nuevamente. Y Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaías, Eliezer y Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Pero mire, Obed, Edom y Jeías eran también porteros del arca. O sea que él seguía seguramente en la alabanza de afuera. Pero ahora también ya era portero. Ya no del cortinaje exterior, ahora era portero de la tienda de campaña. Puede imaginarse a Obed Edom que ahora él era el que prácticamente como portero, el que tenía que revisar que el que entrara a la presencia del arca estuviera dignamente. Pasaba el sacerdote y el portero le decía, ya se lavó, ya hizo sus rituales. Y se le queda viendo el sacerdote y le dice, ¿tú qué me andas diciendo? Bueno, yo se lo digo, porque hay casos de algunos que, Ishkamit kaput filit. Y cuando él entraba, deja abierta un poco la cortina y él se quedaba viendo ahí. Cuando él miraba detrás de la cortina, él decía, ya te vi, vi la presencia tuya. Y ya empiezo a sentir el mismo sentimiento cuando estabas en mi casa. Puedo recordar cuando tú estabas allí. ¿Cómo es que mis lágrimas empezaban a brotar? Pues aquí en la puerta, aunque te estoy dando la espalda, siento esa unción, siento esa presencia. No paro de llorar, Dios mío, tengo que estar limpiando las lágrimas. Pero yo te miraba todos los días. Y aquí te estoy dando la espalda. Y yo me imagino que él buscando ahí entre los anuncios de plazas disponibles. Y de repente aparece otra solicitud y él aplica. Nada menos que ser alguien de los de adentro. Y dice en el verso capítulo 16, 4 y 5. Y designó a algunos levitas como ministros delante del arca del Señor para que celebraran, dieran gracias y alabaran al Señor Dios de Israel. Asaf, el jefe. Segundo, después de él, Zacarías y después Jael, otros nombres, Benaías. Y dice, Obed Edom y Jehiel son con instrumentos musicales. Este hombre, imagínese hasta dónde llegó.
Él ahora ya estaba dentro del arca ministrando con sus instrumentos a los que estaban ministrando los que estaban ministrando delante del arca. Ahí estaban estos ministrando, haciendo los rezos, los cantos, y estos estaban ahí con sus músicas. Y yo puedo imaginarme a Obed-Edom diciendo: Señor, te dije que te buscaría y que te encontraría. No dice cuántos años pasarían, pero sí dice que él logró llegar hasta la presencia de él. Cualquiera que está escuchando me diría: pero ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo podría él, sin ser sacerdote, estar ministrando como que si fuera un sacerdote? Pero aún no se queda ahí, porque él decía en su corazón: Señor, cuando tú estabas en mi casa, yo llegué a un momento en que yo te hablaba directamente, yo entonaba cantos, yo entonaba oraciones, yo te adoraba con mis palabras. En cambio aquí no paso de estar tocando el instrumento. ¿Y cómo es el tiempo que de repente su vida no se queda ahí? Él se convierte en un ministro sacerdotal, un geteo. ¿Cómo puede ser eso? Un geteo se convierte en un ministro de su presencia. Y así lo dice. Verso 1 Crónicas 16, 37, 38. Y dejó allí delante del arca del pacto del Señor a Asaf y a sus parientes, para ministrar continuamente delante del arca según demandaba el trabajo de cada día. Y también a Obed-Edom y a sus 68 parientes. Mire, aquí es donde a mí me voló la cabeza. Pero me la voló de una forma impresionante, porque yo puedo entender a Obed-Edom, que tenía un deseo, un anhelo, era un buscador de su presencia y trabajó muchos años para poder prepararse y poder estar delante de la presencia del Señor. Y lo logró estar en la presencia del Señor. Pero a lo largo de todo este tiempo, acuérdense lo que dijimos al inicio, la presencia de Dios transforma. Y transforma de tal manera al individuo que él también se vuelve atractivo. O sea, la presencia de Dios atrae a otros porque eres un portador de la presencia del Señor. Obed-Edom, a lo largo de estos años, seguramente él llegó allá a sus tierras y comienza a compartir de lo que Cristo, bueno, no de lo de Cristo, lo que el Señor es, y empieza a convertir a tantos, pero de tal manera que algunos de estos estuvieron dispuestos a dejar sus creencias, dejar sus ritos, dejar su religión y convertirse a la religión hebrea, convertirse a esta nueva forma de nuestra nueva cultura, costumbres judeas, hebreas. Él fue de los que convirtió a muchos para que pudieran estar dentro del sacerdocio, que se convirtieran al judaísmo, de ahí fueran aceptadas como levitas para poder estar ministrando delante del arca. Cuando yo veo este pasaje, realmente me conmueve tanto, porque habla de 68 parientes. Yo recuerdo que yo pues desde que conocí al Señor, compartí de este evangelio a muchos, a mis hermanos, a mis primos, a tíos, y traté de hacer un recuento. Y tengo la idea que logré compartir este evangelio por lo menos a 23 personas. Pero cuando yo leo 68, realmente me quedo sorprendido. Me
me conmueve tanto de saber que la presencia del Señor adapta a muchos. Pero usted dirá, ¿y ahí se acabó la historia de Obed-Edom? No. Miren lo que pasó años posteriores, que esto también es una cosa increíble. ¿Se acuerda cuando David tiene la traición de su hijo varón? Y dice que su hijo hace pues una blasfemia, pues teniendo, él violando a sus esposas en el palacio, Absalón. Y David decide, yo me retiro y que mi hijo se quede aquí. Y cuando él va saliendo, él va con los pocos o los que le acompañaron, porque el Absalón hizo una revuelta, o sea, hizo que se le rebelara a mucha gente. Y en el camino yo puedo imaginarme que a lo mejor David vio pensando, ¿qué habré hecho? Fui un mal padre, fui un mal rey, ¿qué hice? Y puede ver una comitiva de caballos que se acercan a él y seguramente todos se asustaron porque dijeron, a lo mejor estos vienen contra el rey. Pero la sorpresa es que no. Era un varón que se llamaba Itai, que era geteo. Y cuando David le dice a Itai geteo de esta manera, léalo conmigo ahí en su pantalla. Y el rey David dijo a Itai geteo, ¿por qué has de venir tú también con nosotros? Regresa y quédate con el rey, quédate con tu rey, porque eres un extranjero, también un desterrado. Regresa a tu lugar, porque nosotros a los geteos pues no los podemos comer, no los podemos tener relación con ellos. Y viene Itai y le responde de esta manera. Aleluya. Dice así. Pero Itai respondió al rey y dijo, vive el Señor y vive mi Señor el rey ciertamente. Donde quiera que esté mi Señor el rey, ya sea para muerte o para vida, ahí también estará tu siervo. ¿Cómo es que una influencia llegó a unas culturas y que estuvieron dispuestos a seguir a los hebreos? No dice, pero yo puedo imaginarme que Itai posiblemente fue influenciado y muchos de sus seguidores, porque un varón, Obed-Edom, decidió amar la presencia de Dios. No sé si Dios te está hablando hoy, pero te quiero decir que la presencia de Dios transforma. La presencia de Dios atrae. La presencia de Dios se vuelve algo delicioso y deseoso al paladar, inclusive dice, como la miel, como su palabra. Que tú puedas decirle, Señor, yo quiero anhelar, yo quiero desear tu presencia. Que yo pueda buscar tu presencia en todo momento. Pablo, cuando él hablaba acerca de que la presencia de Dios transforma, él decía, porque la presencia de Dios lo debemos de considerar como algo tan valioso que es como un tesoro. Y él lo dice de esta manera, en 2 Corintios capítulo 4, 6 y 7. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo, dando a entender que tu vida va a ser un resplandor para aquellos que te miren. ¿Por qué? Por lo que tú portas. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy el Señor te dice, yo quiero depositar mi presencia en ti. Quiero habitar contigo.
Quiero estar sobre ti y quiero estar a la par tuya. Anhela mi presencia, dice el Padre. Búscala. Así como este Obed-Edom, dispuesto a buscarla, anhelarla, que tú hoy puedas decirle, Señor, yo anhelo tu presencia. Ahí donde estás. Si tú sabes que quieres hoy ponerte delante del Señor y decirle, Señor, pon en mí un espíritu como el de Obed-Edom, y que mi cuerpo, alma y espíritu anhelen tu presencia y tu santidad. Señor, te lo pido. Si ese eres tú, ahí donde estás, repite conmigo esta oración. Di conmigo, Dios mío, hoy me doy cuenta que me he alejado de ti. Pero hoy le pido a Jesús, sea mi Señor, mi Salvador. Oh Señor, quédate en mi corazón. Espíritu Santo, lléname, lléname. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a todo aquel que está hoy pidiendo que tú te vuelvas por Dios, que tú te vuelvas por su Padre Celestial y que pongas en ellos el deseo de que ahora en adelante te busquen, te anhelen, te deseen y que sean buscadores de tu presencia, te lo pido. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Padre, yo bendigo a cada uno de los que está escuchándome. Si alguno está en alguna dificultad, Padre, atiéndelo. Si es una enfermedad, provee la sanidad. Si es una necesidad económica, abre las puertas para que vean una respuesta. O algún problema de relación con su familia, un cónyuge, un hijo. Padre, seas tú por Dios y resuelve estos problemas, te lo pido. Te lo ruego, Señor, te lo imploro. En el nombre del Señor, tu Hijo. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga. Qué grato el poder estar en tu casa y en tu hogar. El Señor te bendiga. Un abrazo.